Editorial, directora de Grafoformación y Grupo de Peritaje y profesora en el curso de especialización de Grafología y Neuroescritura de la Fundación Universitaria Iberoamericana, UNIBER. Bueno, creo que es una oportunidad para conocer también nuevas herramientas. Tenemos el privilegio de contar con una persona suficientemente formada y con experiencia. Vale, perdón. Hola, ahora sí. Bueno, os decía que os dejo con Sara Cervelló, que disfrutéis de la conferencia. Esta es la última ya y bueno, a partir de aquí ya mañana nos vemos en el mismo lugar. Vale. ¿Se me oye bien? Bueno, buenas tardes. Primero de todo quiero agradecer a la organización y en especial quiero agradecer a Vicente Cabedo y a Abraham Fernández que me hayan invitado a participar en este Congreso Internacional como ponente. Es un honor para mí y además es un placer poder compartir espacio con un público pues bueno, que está repleto de estudiantes, de profesionales que están aquí a las 7 de la tarde con un calor tremendo. Os lo agradezco. Si vais empezando a salir en algún momento, entenderé que no es por mí, es por el calor. Bueno, cuando Abraham me propuso que participara en este congreso de menores infractores y delincuencia juvenil, pues bueno, hice un trabajo de reflexión previo para ver qué era lo que yo podía ofrecer a un público como el que se presenta hoy aquí. Bueno, mi perfil un poco es variado, pero sobre todo yo soy ante todo criminóloga y estoy especializada en grafología y en pericia caligráfica. Entonces, pues bueno, en este sentido he decidido hacer una intervención en la cual creo que voy a exponer la grafología forense como una herramienta que al público al que va dirigido le puede resultar interesante como una herramienta auxiliar o complementaria en su día a día. He estructurado esta ponencia en 3 bloques. El primero de ellos os voy a explicar un poco quién soy y qué es lo que hago para que entendáis un poco cómo he llegado a especializarme en grafología forense. En el segundo bloque lo que haré será presentaros un proyecto en el que estoy trabajando, precisamente que está enfocado en menores infractores. Y por último pretendo daros unas pinceladas sobre lo que es la grafología forense, porque entiendo que seguramente muchos de vosotros no tengáis ni idea, no hayáis utilizado esta herramienta o no la conozcáis. No voy a hacer una masterclass de grafología forense porque no tiene sentido, pero sí que vamos a ver un poco en qué se basa y qué herramientas utilizamos, cómo las podemos aplicar y en qué casos podemos aplicar. Veremos algún caso, para que sea un poco más ameno y no nos aburramos mucho. Bien, os empiezo explicando un poquito, pues bueno, que la criminología siempre me ha apasionado. De hecho siempre supe que acabaría estudiando criminología o como mínimo me especializaría en ese área. Y bueno, cuando llegué a poder cursar estudios universitarios, pues existía una titulación universitaria en la UB, que es donde yo me formé, y a partir de ahí pues empecé mi andadura. Sin duda es una área que es muy interesante. No entraré a detallar luego las dificultades que podemos tener los criminólogos para ejercer. Cuando acabé carrera se me planteó la idea de en qué me voy a especializar, porque un criminólogo se debe especializar. Y yo en concreto me especialicé en grafología y en pericia caligráfica. Para los que no lo sepáis, la diferencia entre pericia caligráfica o grafística y grafología es que la pericia caligráfica o grafística tiene como objeto el estudio de un material gráfico, ya sea una firma, una escritura, ¿vale? Para autentificar, para identificar al autor de ese material gráfico. Y luego os explicaré un poco en qué consiste la grafología, pero sucintamente os diré que hacemos un análisis de ese material gráfico, que puede ser de nuevo firma, escritura e incluso dibujo, y extraemos sacamos unas inferencias a nivel de
personalidad del sujeto. Bien, bueno, mi interés evidentemente se centró en el ámbito forense porque, claro, yo era criminóloga y soy criminóloga de base, y entonces cuando yo me especialicé en arqueología, aparte de ver todas las posibilidades que tenía, el área de forense era la que más me atraía. Y bien, bueno, llegados a este punto, cuando finalicé estudios, pues decidí empezar un proyecto profesional propio, que es grafoformación y grafoperitaje, en el cual pues damos servicios de formación en el ámbito de criminología, grafología, pericia caligráfica y servicios sobre todo en el área de grafología y pericia caligráfica. En esta trayectoria profesional que yo he tenido oportunidad de colaborar y tener cerca profesionales de otros ámbitos, como por ejemplo la psicología o psicopedagogos, y se me han presentado oportunidades de trabajar con estos profesionales que me derivaban algunos casos para hacer valoraciones complementarias y paralelas a las que ellos como profesionales realizaban. En concreto con menores o con niños o en el área infantil, pues bueno, se presentan numerosas posibilidades o numerosas intervenciones en este sentido. Intervenciones no sería la palabra, ¿vale? Pero podemos trabajar con menores en varios aspectos. Se nos pueden presentar menores que tengan pues problemas en lo que sería el desarrollo de la habilidad grafomotora, y por lo tanto pues podamos hacer una reeducación escritural donde demos unas pautas. Puede ser que el menor pues presente algún tipo de dificultad que pueda tener que ver con su situación personal, y en ese caso pues podríamos, por ejemplo, aplicar test proyectivos gráficos para extraer algún tipo de hipótesis sobre la que empezar a trabajar. También hemos tenido casos en los que pues bueno, llegaban menores o jóvenes con problemas de conducta, y en ese sentido pues también era posible trabajar con test proyectivos gráficos, y si la habilidad escritural estaba bien desarrollada, con escritura. Bueno, aquí sí que, viendo un poco esta experiencia profesional, lo que yo me planteé hace un tiempo es lo de desarrollar la grafología forense como una herramienta complementaria, la de, digamos, estructurar bien esa herramienta para que otros profesionales la vieran como útil en su área de trabajo. Y en este sentido, pues bueno, os voy a presentar un proyecto en el que estoy trabajando con una colega que es Alejandra Sandoval, que ella es psicóloga, es psicopedagoga y además también es grafóloga, en el cual, pues bueno, tenemos la oportunidad de colaborar con el área de Mediovert, que ahora os explicaré un poco dónde se engloba, y en concreto con Toni Cano, que es un psicólogo que hace intervenciones terapéuticas en Mediovert y que desde aquí pues no está presente, pero yo le agradezco su colaboración. Bueno, la idea se gesta a raíz de unas jornadas que se organizan desde la Fundación Vicky Bernadette en Barcelona, donde Toni Cano hace una intervención, nos cuenta un poco el trabajo que lleva a cabo con menores que están en el centro haciendo intervención con él, derivados pues de delitos sexuales, etcétera, ¿vale? De hecho, sobre todo él trabaja con menores en libertad vigilada. Entonces, pues bueno, vemos la oportunidad realmente de enfocar esa investigación en el área de menores infractores. Presentamos una propuesta, hablamos con Toni Cano, desde luego el feedback fue muy positivo, en todo momento se prestó a ayudarnos, y desarrollamos un poco el planteamiento de la investigación. Básicamente de dónde partíamos y sobre todo cuál era el objetivo de esa investigación. Lo primero que voy a hacer, antes de explicaros el objetivo como tal, os voy a contextualizar un poco dónde se va a llevar a cabo o dónde se está llevando a cabo esta investigación. Bueno, vemos que el área de Mediovert, ¿vale?
está englobado en lo que sería la Direcció General d'Execució Penal de la Comunitat i Justícia Juvenil, que esto estaría en el Departamento de Justicia de lo que sería la Generalitat de Cataluña. Bueno, ¿qué es la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat y de Justicia Juvenil? Básicamente es la entidad responsable del cumplimiento de aquellas actuaciones previstas en el ordenamiento jurídico que regula todas las medidas penales a la comunidad, tanto para personas adultas como también aquellas reacciones sociales dirigidas a menores entre 14 y 17 años. Y es aquí, ¿vale?, donde una de sus funciones es la de ejecutar medidas impuestas por jueces de menores a menores. En este sector es donde nosotros nos englobaríamos en lo que sería la investigación. Dentro de la Dirección General tenemos la área de Mediobert, que es la unidad que planifica y supervisa la ejecución de los acuerdos adoptados por los jueces de menores, pues bueno, en régimen de internamiento en centros educativos, y a la vez son los responsables de hacer seguimiento de los acuerdos judiciales que se ejecutan en ese medio abierto. Más concretamente, podríamos decir que se encargan de ejecutar los diferentes programas de intervención que se van a llevar a cabo en medio abierto, hacer el seguimiento y organizar los diferentes equipos de trabajo. Bueno, referente a los equipos de trabajo, la composición bueno, es básicamente la que veis aquí. Tenemos, el Mediobert tiene un coordinador, que es el que coordina a los diferentes técnicos que hay en ese equipo. Además tienen personal administrativo, pero sobre todo yo me quiero centrar en la figura del psicólogo u otros profesionales relacionados con las funciones atribuidas al equipo, que esta figura puede ser temporal o bien puede ser permanente según las necesidades. De hecho, Toni Cano está en el EMO 3, que está cubriendo una zona concreta de Barcelona, y en su caso es un psicólogo que está permanente en este centro. ¿Cuál es la finalidad de los equipos de Mediobert? Pues básicamente incidir en la integración y reinserción social de los menores mediante intervenciones individualizadas, también mediante acciones educativas y, si fuera necesario, mediante tratamiento o intervención terapéutica. Es también en este supuesto en el que a mí, personalmente, en este proyecto me interesa focalizarme. Por lo tanto, una de las finalidades o los objetivos es de reducir las posibilidades de reincidencia de los menores mediante la identificación, evaluación y abordaje adecuado de los factores de riesgo y de protección en cada caso particular. Uno de los ejes estratégicos del EMO es la gestión de riesgo mediante la aplicación de herramientas para valorar el riesgo de desarrollo de conductas delictivas en los menores y de regular la intensidad de este riesgo. ¿Cómo se hace esta identificación y esta evaluación? Pues bueno, en el caso de los menores en régimen de libertad vigilada se va a realizar mediante el SABRI, que mi compañero Iván pues esta mañana os ha explicado un poco qué tipo de herramienta es, cómo se aplica y qué factores de riesgo y de protección valora. Evidentemente es una herramienta estructurada, permite valorar estos factores, ¿vale? Y es una herramienta utilizada sobre todo por los técnicos, ¿vale? Es utilizada por los técnicos, no por el psicólogo, sino por los técnicos, que van a hacer la valoración del menor y van a hacer una propuesta de intervención dentro de esas medidas. Cuando el técnico valora lo que sería la necesidad de una intervención terapéutica y por lo tanto de la intervención del psicólogo, dentro del programa de ejecución de la medida, va a derivar ese expediente que inicialmente el técnico recoge, hace su valoración, aplica en este caso el SABRI, y todo esto se lo va a pasar al psicólogo, que en este caso es Toni Cano. El psicólogo recepciona este expediente, le tienen que justificar cuál es el motivo por el cual debe hacer una intervención terapéutica, y el psicólogo lo que va a hacer es hacer su propia valoración, teniendo en cuenta evidentemente la información que ya le llega, para hacer una intervención individualizada.
Las intervenciones suelen ser con sesiones individuales y o grupales. En alguna ocasión se hacen intervenciones con familiares, ¿vale? Pero básicamente es el psicólogo el que va a decidir qué programa terapéutico es más efectivo en cada caso. Dentro de este marco, una vez contextualizado, es donde, sabiendo un poco el trabajo que desarrolla y quiénes, digamos, qué actores intervienen, es donde vemos realmente que es posible llevar a cabo una investigación relacionada con la grafología forense. Ahora es cuando os voy a explicar un poco cuál es el objetivo de esta investigación. Bueno, la idea es colaborar en la validación de la grafología forense como un instrumento complementario, y no me voy a dejar nunca el decir complementario o auxiliar, ¿vale?, para aquellos profesionales que trabajan en el ámbito de la delincuencia juvenil. Lo que buscamos un poco es demostrar su eficacia dentro de la valoración del riesgo de conducta violenta en menores, y la idea sería detectar, evaluar en concreto aquellos factores de riesgo individuales que están asociados a la personalidad del sujeto. Se van a valorar un poco, junto con el psicólogo lo que hemos hecho es decidir qué factores de riesgo vamos a incluir en esa valoración, ¿vale? Evidentemente tendremos en cuenta, por un lado, los valores de riesgo que se tienen en cuenta en el SABRI y, por otro, los que tiene en cuenta el psicólogo. Luego os amplío un poco más de qué factores estamos hablando. Una vez hecha esta detección, la idea es hacer una comparación de los resultados entre el análisis de la muestra de escritura o el análisis grafoconductual del menor en concreto, mediante la grafología forense utilizando método cualitativo y método cuantitativo, comparándolo con las valoraciones que se obtienen mediante el uso del SABRI y las valoraciones realizadas por parte del psicólogo con sus propias herramientas. Pretendemos dar en realidad un instrumento que sea viable y fiable y que además sea aplicable. Al final, la idea no es solo que sea aplicable en delincuencia juvenil o en menores infractores, sino en general para valorar ese riesgo de violencia, ya estén dentro del ámbito de delincuencia juvenil o no. Bueno, por lo tanto, la idea es configurar ese instrumento válido, claro, fiable, detectar, valorar rasgos de violencia y para cualquier profesional que trabaje en el ámbito de menores, ya sea en el área clínica, de educación, de salud, en el área forense o en cualquier otra. Bueno, en cuanto a la selección de menores y los respectivos expedientes, hay que decir que vamos a empezar con una muestra de 20. Somos conscientes que 20 es una cantidad reducida, pero iniciaremos con un proyecto, con una investigación más piloto, ver qué resultados, qué conclusiones podemos sacar y a partir de aquí valorar la posibilidad de ampliar la investigación, incluso incluyendo una muestra de control, que sería todavía más óptimo. Junto con Tony Cano, lo que hemos hecho es expresarle un poco el perfil del menor y sus características en función de esa muestra, y él es el que selecciona los expedientes. Básicamente tenemos menores de 14 a 17 años. Evidentemente, como están ya en Mediuver, ¿vale?, tienen un historial de 1 o más delitos graves o menos graves cometidos con violencia o intimidación, delitos contra la vida o violación. La gran mayoría, si no todos, van a estar en libertad vigilada. ¿Por qué? Porque son precisamente aquellos que están valorados mediante el SABRI, que es otra de los ítems que tenemos en cuenta a la hora de seleccionar al menor. También deben ser menores que estén derivados para tratamiento terapéutico, con
en este caso con Toni Cano, y valorados, diagnosticados y tratados. Bueno, ¿qué necesitamos para esta investigación? Bueno, dentro de los expedientes de estos menores, lo que necesitamos es, por un lado, tener acceso a las valoraciones de riesgo realizadas por el técnico mediante el SABRI y, por otro, a las valoraciones que hace el psicólogo. Pero, sobre todo, es fundamental, evidentemente, tener muestra escritural del menor para poder hacer nuestra propia valoración. En este sentido, en las primeras conversaciones con el psicólogo del EMO3, él nos informó que en los expedientes ya de los menores que pasaban, digamos, por él, ya tenía muestra escritural porque en las sesiones hacía que el menor redactara, una de las, digamos, aplicaciones que él hacía era que el menor redactara una situación de pérdida de control. Con lo cual, para nosotros es muy útil. Primero, porque es una muestra escritural que es espontánea, es decir, no es un dictado. El menor coge una hoja, se planta delante de la hoja y te redacta, y en este caso, una situación real de pérdida de control. Ahí, evidentemente, no solo vamos a valorar lo que sería el perfil psicológico del sujeto, sino que además, utilizando lo que llamamos grafología emocional, podemos llegar a inferir el estado emocional y la carga emocional, ¿no?, que se proyecta en el relato que hace ese menor. Luego os hablaré un poco de lo que es la grafología emocional, para que nos situemos, ¿eh? Por último, también es necesario contar con una pequeña anamnesis, ¿no?, del sujeto en concreto, pues saber un poco edad, sexo, patologías diagnosticadas si las hubiese, y si esto es el contexto familiar y social. La idea es que las valoraciones tanto del SABRI como del psicólogo no se nos den inicialmente, sino que se reserven una vez esté hecho la valoración nuestra, para evidentemente ser lo más objetivos posibles. Nosotros tenemos la obligación de ser lo más objetivos posibles. Entonces, para evitar posibles sesgos o contaminaciones, la idea es que esta valoración la tenga el psicólogo y se haga el cotejo posterior a la valoración que hagamos nosotros. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué factores de riesgo vamos a valorar nosotros? Pues bueno, dentro del SABRI, esta mañana ya mi compañero os ha explicado un poco qué factores individuales se valoran, y nosotros nos hemos centrado en tres, que es la impulsividad, la empatía y el control de la ira, en cuanto al SABRI. Y en cuanto a la valoración del psicólogo, nos hemos centrado en la impulsividad, la empatía y la autoestima, que es otro de los ítems que valora este psicólogo en concreto. Con lo cual tenemos que dos factores son coincidentes en ambas valoraciones y dos factores más no lo son. Bueno, la metodología, finalmente, para que yo soy consciente de que no conocéis la grafología y por lo tanto no conocéis la metodología que utilizan, y espero que la conozcáis, ¿vale? Con que la conozca yo llega. Pero bueno, básicamente lo que vamos a hacer es un análisis grafológico que se basará en la detección y evaluación de gestos gráficos que nos indiquen esos factores de riesgo de violencia. Utilizaremos dos métodos: el método grafonómico, que es el clásico, en la cual pues, se hace una valoración cualitativa. Y para ir un poco más allá, vamos a utilizar el método neuroescritural, que es un método desarrollado por Evelyn Aguilera, que es una grafóloga chilena, y que nosotros tenemos el placer y la oportunidad de colaborar con ella, de hecho en Funiver, donde tenemos ese curso de experto en grafología y neuroescritura, y es un sistema que ha desarrollado ella donde la valoración es cuantitativa. Y en este sentido lo que haremos será coger una serie de rasgos escriturales que se asocian, por ejemplo, a la impulsividad y valorarlos. Dejamos aquí este bloque
¿vale? Una vez presentado el proyecto, que evidentemente se está desarrollando y que cuando pues esté concluido haremos una presentación y bueno, veremos a ver cuáles son las conclusiones, no las voy a adelantar, ni las puedo adelantar. Os voy a hacer una pequeña introducción a la grafología y en concreto a la grafología forense. Bueno, primero de todo, deciros que la grafología es una disciplina que mediante la observación, la descripción y el análisis del trazo gráfico, por lo tanto ya no es solo escritura, realmente, porque hay gente que dice, es un análisis de la escritura. No, es un análisis del trazo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo puedo analizar la escritura, pero puedo analizar el dibujo, como también podría llegar a analizar garabatos. Evidentemente voy a obtener más o menos información dependiendo de la muestra escritural que tenga, ¿no? Del material que tenga. Bien, a través de esta herramienta somos capaces de inferir información relativa a la personalidad de un sujeto para elaborar lo que llamamos un perfil grafopsicológico. Este perfil grafopsicológico está basado en la descripción e interpretación de características y rasgos gráficos observables en un manuscrito. No nos inventamos nada. La idea es que habrá una primera etapa en la cual nosotros vamos a hacer una observación objetiva de lo que tenemos delante, y sí que es cierto que habrá una segunda fase donde vamos a inferir unos rasgos de personalidad en base a lo que hemos observado. Os voy a explicar un poco qué es el acto de escribir, cómo se produce el acto de escribir. Hay que decir que en el aprendizaje de la escritura vamos a ver que intervienen diferentes partes de nuestro cerebro. Tenemos el lóbulo frontal, temporal, parietal, el occipital. También utilizamos el córtex, las células nerviosas piramidales, motoras. Todas estas van a permitir llevar a cabo y realizar el acto de escribir. Es una compleja dinámica neuronal, la que no vamos a entrar a detallar aquí porque tampoco es la finalidad de la ponencia, pero sí que está claro que la escritura es una habilidad que se aprende, ¿vale? Ha de haber un sistema escritural estandarizado de base, un modelo en el cual, pues, en este caso, pues, normalmente la escolarización de ciertas edades pues, se enseña. Por lo tanto, es imprescindible que haya un proceso de aprendizaje del sistema escritural o del modelo escritural que parte del desconocimiento y de la inexperiencia por parte del sujeto y que permite reproducir un patrón caligráfico que para todos, normalmente, si nos educamos en la misma zona geográfica, va a ser el mismo. Bueno, este es el punto de partida de la escritura. ¿Cuál es la finalidad? Pues bueno, la adquisición y la asimilación de habilidades psicomotrices que permitan posteriormente el desarrollo de la escritura. Es decir, partimos de una copia de un modelo caligráfico, pero hay posteriormente una evolución, hay una individualización de la escritura. Si vosotros mismos cogéis muestras vuestras de cuando teníais 20 años, bueno, algunos nos tendríamos que ir a cuando tuvieran 15, ¿vale? Y las podéis mirar a lo largo del tiempo, vais a poder ver cómo evidentemente hay una estructura que sí que se mantiene, pero hay una evolución escritural. Y de hecho, si aquí nos pusiéramos todos a escribir, ¿vale?, en una hoja, veríamos que no encontramos dos escrituras idénticas. De hecho, la ley universal de grafística es que la escritura es individual, es personalizada. Eso es lo que, por ejemplo, en pericia caligráfica nos permite hacer identificaciones. Pues si no, no podríamos. Es decir, si tuviéramos... Es como las huellas dactilares. No hay dos huellas dactilares, la probabilidad es, vamos, imposible casi que en el mismo sitio, en el mismo lugar, en el mismo tiempo encontremos dos huellas iguales. Pues con la escritura es lo mismo, por eso nos permite identificar sujetos, ¿eh? Bueno, esta pequeña frase que tenéis aquí, o larga, ¿vale?, de hecho describe un poco cuál es el proceso de la escritura. No me voy tampoco a enquistar aquí, ¿eh? Otra cosa que hay que tener en cuenta
que la escritura es un acto expresivo, que además implica el sistema motriz, y como cualquier acto expresivo que implique ese sistema motriz, lo que tenemos es que es una manifestación y una proyección de la psique de ese sujeto. Vamos a poder inferir temperamento, carácter, capacidades intelectuales y mentales, y de hecho cualquier alteración en ese sentido se va a acabar proyectando en la escritura. Bien, os pongo una pequeña definición de lo que es la grafología: conjunto de métodos encaminados a la comprensión del gesto gráfico, entendido como una manifestación grafoconductual de características psicofisiológicas del escribiente. Ese método grafonómico, el neuroescritural no lo voy a detallar, pero el grafonómico, que es el clásico, hay que decir que observa, describe, mide y valora los 8 géneros gráficos con los que trabajamos. ¿Qué son estos? Orden, tamaño, forma, inclinación, dirección, continuidad, velocidad y presión. Dentro de cada género hay subgéneros. Es un análisis muy completo y complicado, Algunas de las aplicaciones de la grafología en general: podemos hablar de grafología infantil, podemos hablar de grafología emocional y grafopatología, que las explicaré un poco en breves. Podemos hablar de grafología empresarial, que es la aplicada a recursos humanos, selección de personal. Podemos hablar de grafología histórica y podemos hablar de grafología forense, que es la que voy a explicar un poco más detenidamente. Bueno, la grafología forense, entendida como una herramienta auxiliar que puede ser muy valiosa en diferentes ámbitos. Podemos hablar del ámbito preventivo, podemos hablar del ámbito judicial, podemos hablar de intervención, utilizada como una herramienta auxiliar. Podemos hablar de investigaciones policiales y o criminales o criminológicas. Podemos hablar de esta aplicación en procesos judiciales. Realmente los ámbitos son muchos, pero sobre todo sería un complemento para aquellos profesionales en los que en su ámbito crean que puede aportar algo. El objeto, pues bueno, nos permite investigar todo lo que sería, aspectos profundos de la personalidad, ¿vale? Es un auxiliar valioso, también a nivel de indicadores grafopatológicos, tendencias generales, también individuales, a través del estudio de los microgestos escriturales, y luego podemos detectar alteraciones o anomalías que estén producidas por diferentes motivos, por ejemplo, intoxicaciones, abuso de alcohol, drogodependencias, trastornos mentales, trastornos de personalidad, estados emocionales alterados. Bueno, en cuanto a la grafología forense, hay que decir que, podemos utilizarlo tanto para la víctima como para el victimario o el agresor, Y en ese sentido, quiero que veáis un poco en qué casos o en qué supuestos nos puede servir. En cuanto a la víctima, estados patológicos físicos o psicológicos derivados del trauma que puede haber después de sufrir un delito. Podemos hablar en procesos judiciales de intervención terapéutica. Podemos determinar rasgos de personalidad que pueden predisponer a sufrir una victimización. Podemos hablar de estados patológicos físicos o psicológicos previos también que puedan estar antes del delito. Y también podemos valorar las capacidades cognitivas y volitivas en el momento que fue realizada la escritura. De hecho, por ejemplo, tenemos casos y tenemos jurisprudencia ya donde la grafopatología como tal ha permitido, por ejemplo, anular contratos legales. Os pongo ejemplos. Mujer de 80 y pico años con una enfermedad neurodegenerativa que firma un contrato de preferentes. ¿De acuerdo? Juicio que se lleva a cabo un año después. El psiquiatra forense hace la valoración a posterior de la firma de ese contrato, un año después, ¿vale? Evidentemente los peritajes psiquiátricos o psicológicos en el ámbito forense
tienen que hilar muy fino y son muy complejos precisamente porque a veces se hacen bastante tiempo después del suceso, del delito en sí. Y en este caso, nosotros lo que nos permite la grafopatología es valorar la escritura en el momento en que se realizó. Nosotros siempre decimos que primero tenemos que tener una muestra escritural lo más actualizada posible, porque evidentemente nosotros evolucionamos como persona y la escritura evoluciona con nosotros. Y segundo, que vamos a situarla en un contexto espaciotemporal. Vamos a hablar de que esa firma fue efectuada en un momento concreto, y en ese momento concreto es cuando, si nosotros hacemos la evaluación y la valoración, la hacemos sobre ese momento. Bien, pues tenemos casos en los cuales se ha anulado ese contrato de preferentes porque, a pesar de que el perito calígrafo identificaba la firma como propia de esa señora, el perito grafólogo lo que hacía era demostrar que habían alteraciones cognitivas, ¿vale? Y que por lo tanto su capacidad para firmar un contrato de estas características quedaba invalidada, evidentemente de la mano del peritaje que hace también el psicólogo o el psiquiatra. Es que de hecho, insisto, es una herramienta complementaria más. Bien, entremos ya en el agresor, en el victimario, y vamos a ver un poco en los casos en los que puede ser de utilidad. Dentro del perfil grafopsicológico completo que podamos hacer, vamos a poder valorar rasgos considerados negativos: egoísmo, orgullo, arrogancia, vanidad, agresividad e incluso violencia. Vamos a ver tendencias agresivas y o de conducta violenta por parte del sujeto, que nos puede permitir valorar el riesgo de violencia. Vamos a ver también rasgos grafopatológicos, ya sean enfermedades físicas como posibles trastornos mentales. Ahora, en grafopatología os voy a englobar bien esta herramienta y que tengáis muy claro que nosotros no diagnosticamos. Esto lo quiero dejar muy claro ya, porque yo sé que igual hay profesionales que dicen: bueno, ¿y cómo tú desde la escritura puedes decir que alguien tiene un trastorno mental? Bueno, es que yo no digo que tenga un trastorno mental. Esto para empezar. Yo no diagnostico. Quien diagnostica es el profesional que está capacitado para ello. Y un grafólogo ni es psiquiatra, ni es psicólogo, ni es médico. Otra cosa es que un psiquiatra además sea grafólogo y la utilice él mismo, pero si tenemos un grafólogo como tal, no va a diagnosticar. Bien, vamos a ver también que en el caso de victimarios podemos hacer perfiles criminales, ¿no? Un poco lo que sería la perfilación criminal, sobre todo en victimarios desconocidos. Vamos a ver también podemos valorar las capacidades volitivas y cognitivas del sujeto, podemos valorar los estados emocionales alterados en el momento, ¿vale? Podemos hablar del estado anímico también del sujeto. Bueno, la finalidad, sin duda, es la de aportar información relevante de valor criminológico relativos a la personalidad de ese victimario, conocido o no, valorar posibles causas y motivaciones del victimario en base a su personalidad, y valorar, por ejemplo, riesgo de violencia o riesgo de reincidencia como herramienta complementaria. Vamos a ver un poco, ahora ya es la última parte, no prometo no enrollarme, todos nos queremos ir, ya lo sé. Vamos a ver un poco test proyectivos gráficos, grafología emocional y grafopatología, para que nos situemos un poco. Bueno, os pongo esta muestra escritural. Vamos a empezar por grafopatología. Y ya sé que somos muchos, hacer una ponencia un poco más interactiva con el público es difícil con tanto público, pero quiero que os fijéis un poco y que me digáis si detectáis alguna alteración en ese trazo que os llame la atención. No hace falta que seáis grafólogos. Quien quiera que levante la mano. Dime. Porque está como temblorosa, que no firma. Notamos temblores.
¿vale? Los temblores se ejecutan sobre todo de arriba abajo, ¿vale? Veis, por ejemplo, las T's, las D's, las L's, las mayúsculas, ¿de acuerdo? ¿Todo el mundo lo ve? ¿Los temblores? Vale. ¿Qué pensaréis? Os digo que esta escritura es de una estudiante de 19 años. Porque claro, dirías, 19 años, en la flor de la vida, una persona pues, seguramente sana, pero en cambio veis la escritura y hay temblores evidentes. Bueno, en este caso estamos hablando de una mujer de 19 años que es estudiante, que presenta temblores, trazos y puntuación irregular, y que la causa en este caso es el abuso de sustancias psicoactivas, ¿vale? Por lo cual, pues bueno, realmente vemos cómo el hecho de abusar de ciertas sustancias tiene un reflejo, tiene una proyección en la escritura. Os podría poner muchísimos ejemplos, ¿vale? Podríamos estar hablando, por ejemplo, de que a través de grafopatología, ¿vale? Vamos a poder detectar, valorar alteraciones en la función motriz que, pues bueno, que nos pueden estar indicando ciertas patologías físicas o psicológicas, Insisto, no diagnosticamos, pero sí que a través de un análisis podemos recomendar o podemos hablar de tendencias, ¿no? O de rasgos que podrían encajar en algún tipo de patología. En este sentido, hay que decir que el médico o el psiquiatra es un espectador físico de la evolución de un paciente, ¿no? De la enfermedad de un paciente, y que la escritura nos va a permitir pues, plasmar en un momento determinado el estado psicosomático de ese sujeto. Nos va a incluso poder permitir ver la evolución cuando estamos aplicando algún tipo de intervención terapéutica, médica, ¿vale? En conclusión, el grafólogo puede vincular ciertas alteraciones gráficas con posibles estados morbosos de la salud del escribiente. Puede sugerir, por ejemplo, que sea visitado por algún especialista. Puede sugerir una consulta a algún profesional que efectivamente pueda o no corroborar esa posible patología. Es importante que el grafólogo no se extralimite en sus funciones y en sus capacidades. Esto a veces pues, te encuentras casos en los que el grafólogo pues, hace lo que sería una intromisión en un área que no le pertoca, y esto hay que intentar evitarlo en todo lo posible. Por lo tanto, la grafopatología se va a presentar como una herramienta de valor para médicos, para psicólogos, para psiquiatras, para profesionales en general de la salud. Nos va a aportar información relativa al estado físico, vamos a ver el estado psicológico también, ¿vale? Nos va a ayudar en ese diagnóstico, en esa fase de diagnóstico, y nos va a ayudar también a hacer una valoración durante el tratamiento, incluso al final del tratamiento. Vamos a ver, por ejemplo, algunas enfermedades o algunas patologías donde la grafología o la grafopatología nos puede ser muy útiles. Os pongo un ejemplo. Patologías o enfermedades neurodegenerativas. Evidentemente hay una afectación a nivel neuronal, y además algunas de ellas, como el Parkinson, tienen una afectación del sistema motor. Entonces, muchas veces lo que vemos es que en fases iniciales de enfermedades como el Parkinson, donde ni siquiera el médico todavía puede hacer un diagnóstico seguro, si coges la escritura de esa persona y la comparas con la escritura de hace, por ejemplo, 2 años o 3 años, donde no había incidencia de esa neurodegeneración, pues te encuentras que hay ciertas microalteraciones que están presentes y que podrían, por ejemplo, pues suscitar el hecho de recomendar que fuera a un especialista para ver si es que ocurre algo. De acuerdo, vamos a hablar de grafología emocional. Solo os doy unas pinceladas de cada uno. Podría enseñaros muchísimos casos, y yo sé que los casos son interesantes, pero no tengo mucho tiempo tampoco. Vamos a hablar de grafología emocional. Bueno, esta rama se inicia en Alemania y se desarrolla en Argentina por Conrad. Se basa en la detección, aquí termino haciendo fotos,
de alteraciones en el ductus habitual escritor del sujeto. Lo que vamos a conseguir aplicando esta rama de la grafología es realizar inferencias relativas al estado emocional del sujeto en el momento en que plasma esa escritura. Bien. Hay que decir que normalmente, pues bueno, en este sentido a veces encontramos casos que son muy visuales, como los que os voy a presentar ahora, y a veces pues hay que estar entrenado y ser muy observador. Os pongo este caso porque no hace falta estar entrenado, y todavía no habéis visto la mitad de la carta, y realmente te fijas en cosas y dices, aquí hay algo, ¿vale? Bueno, Honroth desarrolló esta rama, que es la grafología forense. Tenemos, por ejemplo, el concepto de lapsus linguae que describió Freud. Pues Honroth lo aplicó en este sentido, desarrolló el concepto de lapsus calami, que se presenta como una palabra incorrecta dentro del escrito, pues bueno, donde el sujeto de forma inconsciente cambiará una palabra o parte de la palabra por otra. Es como emerge abruptamente del inconsciente, ¿no? Y se plasma ahí. Bien. La alteración o perturbación, pues bueno, de esta palabra, pues implica que hay una carga emocional que altera al sujeto y que además podemos encontrar otras alteraciones que nos indican carga emocional, como por ejemplo cambios en el tamaño, cambios en los espaciamientos entre letras, entre palabras, contracciones, expansiones en el trazo, alteraciones en la velocidad, en el ritmo escritural, en la presión, pérdidas de fuerza, es decir, alteraciones en la presión escritural, también en la dirección de las palabras, saltos o imbrincados, que aquí veremos algunos, ¿vale? Ascensiones o descensiones de una palabra concreta de forma bastante visible, y es lo que Honroth llamó palabras clave. Estas palabras claves pueden ser efectivamente palabras, pero también pueden ser grupos de palabras o pueden ser incluso líneas enteras que por esa carga emocional de lo que el sujeto está plasmando allá tienen una alteración que se puede valorar. Bueno, aquí os pongo un caso que todo el mundo conoceréis, ¿vale? Que es el caso bretón, en el cual, pues bueno, tenemos un padre de familia que mata a sus dos hijos en venganza hacia su exmujer, ¿vale? Esto además ya tenemos sentencia firme, ¿vale? Bueno, se puede recurrir, pero bueno, ya tenemos, al menos el juicio ya se llevó a cabo, tenemos una sentencia y este hombre pues está cumpliendo pena de muerte. Relativo a este caso, tenemos una carta, que es la que os presento aquí, que envía una prima de José Bretón. En esta carta, que se publicó en Espejo Público y que yo cuando la vi por la tele dije, me tengo que hacer con esta carta, ¿vale? Porque hay cosas que son muy, muy evidentes. Pues bueno, podemos ver, por ejemplo, esta parte que es la parte inicial. Si yo os preguntara también, desde vuestro desconocimiento, que yo lo asumo y lo respeto, si hay algo que os llama la atención aquí, pues me gustaría que quien crea que ve algo que le llama la atención, alguna alteración, que me lo diga. En la parte final, donde pone por lo del triste final, va hacia abajo un poco sobre respecto al inicio de la frase. ¿Dónde? Espera. Sí. Triste final de una historia. Vale. Se ve como que ha escrito como muy rápido, muy dejado, ¿no? Como si no hubiese no expresa lo que dice en la carta, o sea, expresa dolor y malestar. Expresa dolor y malestar. Pero parece como que escribiendo como que lo ha escrito como así un poco. Bueno, esa apreciación la dejaremos de lado, porque esta apreciación es casi muy personal. Pero si solo observar lo que sería la escritura habitual y mirar si en algún punto hay alguna alteración. Por aquí. Cuando escribe José Bretón, lo escribe como muy pequeño. Vale, por ahí. ¿Qué más? Vale. Pone historia. Lo que pasa que la A queda abierta. ¿Qué más? A ver.
Por ahí detrás alguien me había levantado la A mí mano. me llama la atención el sucediendo, que está como muy grande, muy... Es la palabra que más me llama la atención. Vale. Hay una diferencia en el espaciamiento de las letras. Vale. ¿Qué más? Hay una mención en la última clase que pone queríamos fuera antes el que le falta. No, pone quisiéramos. Ah, perdón. Lo que pasa que sí, bueno, queríamos. Hay como una falta en la forma verbal. ¿Qué más? El todos está como si fuera, como si no fuera todos. O sea, la T no es una T, es una T corregida. Exactamente. ¿Qué más? Venga. A mí me parece que en la segunda línea, bueno, cuando pone manifestar nuestro malestar y dolor, parece que está como más compungido, más pequeño. Comprimido. La palabra es comprimido. ¿Eso lo ve todo el mundo? Vale. ¿Alguna cosa más? Vale. Quiero que os fijéis en lo que está marcado en rojo y vamos a comentarlo. Cuando escribe José Bretón, que es lo primero que os he marcado, vemos, por ejemplo, que José tiende a caer hacia abajo y Bretón tiene intrincados, que llamamos, es decir, sube y baja. Hay una parte de la palabra sube para luego bajar automáticamente. Nosotros cuando escribimos seguimos una línea imaginaria, ¿vale? Nosotros le llamamos la línea base y en función de la dirección, que es uno de los géneros gráficos que nosotros valoramos, pues podemos inferir cierta información, ¿no? Luego además tenemos el queremos, en el cual en ese final, alguien había dicho también que en algún final había caído, es que hay finales que caen. De hecho, luego veremos más parte de la muestra y veremos que estos intrincados, estas subidas y bajadas se van repitiendo a lo largo de la carta, incluso se van acentuando a medida que avanza la carta. Y esto suele pasar porque nosotros y esto seguro que os ha pasado a vosotros, cuando nos ponemos a escribir y tenemos que mandar una carta, que ya, por desgracia, lo hacemos muy poco, nos posicionamos frente a esa hoja en blanco y ¿qué hacemos? Intentar hacer buena letra. Coño, claro. Que si la vamos a mandar para una oferta de trabajo, por ejemplo, porque quede bonita, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Nos posicionamos y conscientemente intentamos hacer un control sobre nuestra habilidad escritural y lo que estamos plasmando. Pero, lamentablemente, no tenemos una capacidad mental tal como para llegar a conseguir llevar ese control una vez llevamos 20 líneas. Porque es que además la escritura es una habilidad que está interiorizada y automatizada. En esa individualización, en esa evolución que hacemos, es decir, nosotros cuando empezamos a escribir y nos enseñan a escribir, pues bueno, la A, cómo se hace, y cuando escribimos, de hecho, es como cuando empiezas a aprender a conducir. Yo siempre lo comparo con aprender a conducir. Estás pensando, aprieto el brazo, pongo primera, acelero, se me cae, ya está. Vale, aprieto embrague, pongo primera, acelero, aprieto embrague, pongo segunda, ¿vale? Pues cuando aprendemos a escribir es lo mismo, es una habilidad que debemos adquirir. Entonces cuando empezamos a escribir, pues lo mismo, pues hacemos caligrafía, a veces pues nos dan estos libritos tan majos, donde tenemos que ir repitiendo constantemente las letras, hasta que realmente interiorizamos esa habilidad y llega un momento que empiezas a escribir y no estás pensando en lo que estás escribiendo, o cómo tienes que escribirlo, más bien dicho, sino que lo escribes y punto. Vale, pues en ese proceso es ya cuando ya puedes evolucionar la escritura. Bien. No sé por qué decía esto, ya me he ido, Pero bueno, básicamente... Que no puedes controlar después de 20 líneas. Exactamente. Básicamente lo que vemos es que al principio podemos tener... Gracias, te voy a poner la apuntadora un poquito. Al principio podemos ver como esa escritura igual está más cuidada, pero a medida que avanzamos, ese inconsciente, ¿no? Y esa habilidad interiorizada va saliendo sin que lo podamos controlar. De hecho, en pericia caligráfica, cuando tomamos una muestra de escritura, no tomamos 20 líneas. Te hacemos firmar 50.000 veces al sujeto, porque claro, igual las primeras las está conteniendo, pero cuando lleve 50.000 firmas, eso está automatizado. Bien, pues aquí vemos que ya empezamos a ver ciertos saltos, ciertos implicados. Luego, manifestar nuestro malestar, como bien apuntaba la compañera, vemos que hay una compresión. Los espacios entre letras se empequeñecen, ¿vale?
Dolor también aparece comprimido. Y por último, el todos, como apuntaba el compañero, tiene una corrección. Vale. Venga. Ahora que ya sabemos los truquillos, ¿eh? Venga, ¿quién se anima? Venga, él tiende a caer para abajo. Nuestro dolor vuelve a comprimirse, ¿vale? Hay una carga emocional, es muy visual. Mostrar altibajo. Dime. Mostrar altibajo. Que la palabra mostrar tiene altibajo. Sí. Vale. No tenemos la misma muestra delante. Vale. Sí, pero no solo eso, sino en general, si os fijáis, en todo, fijaros en esa línea imaginaria, como... Vale, exactamente. ¿Vale? Os voy a poner la siguiente para que veáis, ¿vale? Cómo esa línea, cómo la dirección se va yendo. Mostrar, como bien comentaba, además hace escalera hacia abajo, ¿vale? Y habría otra cosa que es intención. Fijaros en intención. Tiene un punto ahí en medio, ¿vale? Hay una puntuación indebida. No voy a entrar a valorar exactamente qué significa cada rasgo, porque realmente nosotros cuando hacemos una valoración lo hacemos de forma holística. Nunca vamos a coger un rasgo grafológico y vamos a inferir un rasgo de personalidad. No. El ser humano es muy complejo como para simplificar así, ¿no? Es como decir, pues bueno, tú eres extrovertido y por lo tanto te vas a comportar de esta determinada manera. No, o sea, vamos a tener en cuenta muchos otros rasgos de la personalidad de ese sujeto para intentar determinar cuál va a ser la tendencia conductual, ¿no?, de ese sujeto. Pues bien, en grafología hacemos lo mismo, vamos a tener en cuenta el conjunto escritural. Vale, os dejo el final de la carta. Que la miréis. El primo que desaparece. Bien, en esta carta esta señora lo que está intentando expresar es el dolor que siente por lo que ha sucedido y intenta desvincularse de toda relación con su primo. Aquí esta señora, vamos, es que si pudiera, suprimiría a su primo. ¿Vale? Aquí realmente lo que vemos es que después, al releer, se dio cuenta que faltaba primo. Inconscientemente lo suprimió. Y luego pues te lo pone ahí pequeñito porque si no la frase no tiene sentido, ¿eh? Pues bueno, inconscientemente hay una supresión de ese primo y si ella pudiera, yo creo que lo suprimiría, Este es un ejemplo, por ejemplo, de cómo, utilizando la grafología emocional, podemos analizar una escritura e inferir el estado emocional de esta persona. Evidentemente toda la línea cae para luego subir, cae para luego subir, es decir, hay una irregularidad en la dirección. Por último, y para no extenderme mucho y dejar algo de tiempo si queréis hacer alguna pregunta, hablar de los test proyectivos gráficos. Bueno, los test proyectivos gráficos, para quien no lo sepa, se basa en una interpretación que va a valorar pues, de forma objetiva, precisa y de forma sobre todo cautelosa. De nuevo es una herramienta complementaria más. Nos permite hacer hipótesis que luego vamos a intentar corroborar por otras vías, ¿vale? Vamos a poder hablar de rasgos temperamentales, de carácter, incluso del desarrollo cognitivo. Los test proyectivos gráficos se utilizan tanto para menores como para adultos. Pero es cierto que, por ejemplo, para menores pues, nos dan mucha información. ¿Por qué? Porque el niño pues, es una persona que normalmente es más desconfiada, no entiende, ¿no? Muchas veces, depende de la edad, pues explicarles según qué cosas no las va a comprender. Y puede entender tu intervención como una intromisión y cerrarse tranquilamente y
no le sacas nada. Pues bien, a través del dibujo nosotros tenemos la oportunidad de inferir toda esa serie de información de la personalidad del niño, personalidad no formada evidentemente, pero que nos va a dar unas pinceladas, nos va a dar una hipótesis sobre la cual podríamos empezar a trabajar, ¿vale? Podríamos ver, por ejemplo, estados emocionales ligados a situaciones familiares, escolares, por ejemplo, casos de violencia en el entorno familiar, agresiones en el entorno familiar, acoso escolar, que todo eso pues se vea reflejado en los dibujos y en concreto en ciertos test predictivos que podamos aplicar. Existen muchos test predictivos, ¿vale? El HTP, no sé si alguien conoce alguno, los psicólogos los habrán tocado de refilón en la carrera, no habrán profundizado mucho, ¿vale? El HTP, la persona bajo la lluvia, el test de la familia, que por ejemplo en menores es muy útil para ver la interacción entre los miembros de la familia. Y bueno, a veces te encuentras dibujos que son muy visuales y a veces no, pero sin duda un buen análisis de esos test proyectivos y de esos dibujos nos van a permitir hacer una hipótesis de partida para complementar un posible diagnóstico, ¿no? Y nos van a permitir hacer una valoración evolutiva del menor, incluso pues aplicado al final de la intervención, para ver esa evolución. La escritura se puede utilizar también en menores a partir de 12 años, cuando la habilidad escritural realmente está adquirida, pero si no, pues ya te digo, a partir de los 3 años, que 2 años y medio, 3 años, la evolución en cada niño es particular, pero sí que más o menos pues vamos a esperar ciertas cosas a ciertas edades. Vamos a poder empezar a trabajar con garabatos que a nivel temperamental pues, nos pueden dar algo de información. Cuando ya tengan 6 años aproximadamente, que parece pues, bueno, el dibujo diferenciado y demás, vamos a poder empezar a aplicar test proyectivos gráficos. Bien, para acabar ya, os pongo un caso en el cual pues, yo he implementado la grafología forense y os explico este caso en concreto para que veáis un poco en qué he podido trabajar yo. En este caso tenemos una persona, un señor, un hombre, ¿vale? Que se suicida, o que supuestamente se suicida. Digo supuestamente porque la familia, de hecho el abogado de la familia acude a mí para ver qué puedo hacer con esta nota de suicidio. Esto es una nota de suicidio, es parte de una nota de suicidio, ¿de acuerdo? Y entonces el abogado me viene y me dice, oye, que tengo este caso, que la familia duda que se haya suicidado y tenemos una nota de suicidio, ¿qué puedes hacer? Y yo le dije, bueno, yo como perito calígrafo lo que puedo hacer es determinar si efectivamente esa nota ha sido producida por la mano del sujeto, necesitaré muestra escritural previa para comparar, y como grafóloga lo que puedo hacer es, más que hacer un perfil psicológico, hacer una valoración del estado emocional en el que se encontraba el sujeto en el momento en que es previo a ese suicidio, ¿vale? Efectivamente hicimos una identificación del sujeto positivo y a partir de aquí hice una valoración, y bueno, aquí tenemos una escritura muy particular. Hay que decir que en esa anamnesis, como os he dicho, es importante, por ejemplo, saber el nivel cultural o la alfabetización que tiene esa persona. Esta persona tenía 35 años y se había alfabetizado a los 30. Por eso tenemos una escritura como la que veis aquí. Es decir, hay cosas a veces que, sabiendo un poco de qué estamos hablando, podemos asociar. Pues si hay algún tipo de patología y ya está diagnosticada, dímelo, porque entonces yo, si veo según alteraciones, ya no pienso, ya no empiezo a hipotetizar, sino que ya sé que pueden estar provocados. Bueno, pues aquí tenemos un señor que está alfabetizado tardíamente, utiliza toda la hoja, no hay márgenes, de hecho, si os fijáis, no se diferencia entre los espacios entre palabras, no existen, o sea, son los mismos que los espacios entre letras, con lo cual no sabes cuándo acaba una palabra y empieza la siguiente. Aquí lo primero que hice fue casi, pues bueno, intentar sacar realmente el escrito, ¿vale? Que eso ya me llevó un rato,
Y luego vemos otra serie de rasgos que ya no son explicados por esa alfabetización tardía, que además contaba con muestra escritural habitual de él para poder ver qué era propio de su escritura y qué podían ser alteraciones escriturales. Y vemos, por ejemplo, repasos, muchísimos repasos. Vemos, por ejemplo, empastes, que es cuando hay un rellenado de tinta. Vemos tachones y, aparte de hacer una valoración a nivel grafológico del sujeto, también utilicé otra herramienta que es la sociolingüística forense, en la que sí que valoramos el contenido, lo que dice. El grafólogo no necesita leer lo que pone. Yo no quiero saber lo que pone, ¿vale? Yo quiero hacer, del continente, hacer una observación de los rasgos escriturales. Pero en sociolingüística forense sí que, cogiendo el mensaje, podemos hacer un perfil psicológico del sujeto. Esto se utiliza, por ejemplo, mucho a nivel forense, pues las policías y demás, cuando hay casos de amenazas y, por ejemplo, cuando hay incluso con vídeos o con emails, no hace falta que sea escrito a mano, el mensaje, analizar el mensaje. Y bueno, no voy a entrar en detalles un poco de cómo lo hice, pero sí que las conclusiones o las valoraciones finales fueron de que el autor estaba falto de ánimo, de voluntad, presentaba rasgos de desequilibrio psíquico, de ansiedad, producía todo ello un estado de pena profunda, de desasosiego, dolor intenso, mediante las dos vías, mediante sociolingüística forense, mediante grafología, y que estas características eran coincidentes con un estado depresivo y de inestabilidad psicológica y emocional. Yo, en ningún caso aquí, he puesto que este señor se ha suicidado, porque yo no estaba ahí. Para eso, si no, pues llamamos a Sandro Rey que nos lo cuente él, ¿no? Yo en este caso lo que he hecho es identificar rasgos que pudieran ser explicativos de una conducta determinada y ver si era factible o no que en esa situación ese sujeto pues igual tomara la decisión de tirarse por la ventana como hizo. Pues bien, lo que yo le di a la familia fueron unas conclusiones que explicaban o que podían llegar a explicar la acción que llevó a cabo esta persona. Este caso no llegó a juicio porque la familia evidentemente no quiso continuar y la familia se quedó conforme, la familia agradeció el peritaje, pero hay que decir que la familia, por ejemplo, no tenía contacto directo con esta persona, por lo tanto desconocía un poco la situación en la que se veía inmerso, ¿vale? Pues bueno, este es un ejemplo de algunos casos en los que yo he intervenido y en los que la grafología forense me ha sido de utilidad. Conclusión: la grafología forense es de gran utilidad, aplicada en diversos ámbitos, ¿vale? Y cada vez, poco a poco, vamos consiguiendo que se conozca más. Evidentemente, estoy hablando de una grafología científica, no de una grafología de ir por casa, de ir a los programas de televisión o de ir a, no sé, a cuánto milenio, ¿no? Estoy hablando de una grafología que sigue un método científico y que, que puede interesar tanto a abogados, educadores sociales, jueces, pedagogos, psicólogos, criminólogos, fuerzas y cuerpos de seguridad. Es decir, las aplicaciones son muy diversas. Y hasta aquí llego, me callo y os dejo mi contacto por si alguien tiene interés o alguien quiere pedirme material, bibliografía o tiene alguna duda que no podamos resolver aquí y ahora. Pues aquí me tenéis, Sara Zubello, tenéis el correo y tenéis mi página web. Y ya está, ya lo que queráis. Si alguien tiene alguna pregunta, y si no, nos vamos a hacer una cerveza ya. Me dice una cosa, un segundo. Hemos intentado antes de 3 horas contactar, por lo visto, lo del aire no es de la universidad. La de la universidad, como esta mañana, tiene visitada X servicios y lo del aire está visitado un servicio. Entonces, desde el servicio se tiene que mandar de forma electrónica. Nosotros estamos dando vueltas, aquí estamos dando vueltas. Ya hemos dado una queja a la universidad. Mañana por la mañana hemos dicho que de las 9 de la mañana hasta las 8 o 9 y media de la noche esté el aire puesto. Es que han aplicado una medida de ahorro energético, no sé qué, y a partir de las 7 no, es verdad, que
Nacho García a la de la secretaria quitan todo el aire de toda la universidad. La chica de la seguridad está igual, chicas. ¿Vale? Disculpad la molestia, a menos de mi organización, la universidad ya que se disculpen. ¿Vale? Muchas gracias. Sí, por aire.